¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Después de una pequeña pausa volvemos a esto que es curso de introducción a la Sagrada Escritura. Después de haber compartido bastante en los temas del 1 al 9, hoy vamos a hacer de una manera resumida 5 temas que necesitamos nosotros para concluir esta primera parte de nuestro pequeño curso. En el tema 9 hemos tocado la imagen de Jesús. ¿Quién es Jesús? El aspecto humano de Jesús. Y hoy, para entender mejor la misión de Jesús, sus enseñanzas, vamos a hablar de los evangelios. Por tanto, el tema 10 es los evangelios. Evangelio, evangelizar, son palabras que se repiten con frecuencia. Se habla de vivir el evangelio, de cumplir el evangelio. Pero si alguien pregunta ¿qué es el evangelio?, muchos quedarán dudando o contestarán: es un libro, es la vida de Jesús, es una doctrina y muchas otras respuestas. La Iglesia posee 4 libros a los cuales les llama evangelios. Con este nombre se los ha llamado desde las primeras comunidades. Se los ha leído, predicado, meditado, utilizado para la oración a través de los siglos, varios siglos. Veamos el origen de esta palabra. Evangelio viene del griego y es una palabra compuesta por eu y angelio, que significa buena noticia. Esta palabra no fue inventada por los cristianos, pues mucho antes que ellos, los griegos, los romanos y judíos la utilizaban para referirse a acontecimientos que eran para ellos una buena noticia. Como ejemplo tenemos la inscripción que se dedicó a Augusto en el año 9 después de Cristo. Su nacimiento se declaraba como buena noticia para el mundo, es decir, evangelio. Para los cristianos, la palabra evangelio puede tener 3 significados. Primero, Jesús es la buena noticia. Jesús es el evangelio. En Marcos 1:1 encontramos: comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Segundo, el contenido de la predicación de Jesús, lo que él proclamó con su palabra y con su vida. Lo encontramos en Mateo 4:23. Y por último es la buena noticia acerca de Jesús. Podemos verlo en Romanos 15:19. Ahora bien, ¿qué son los evangelios? Son relatos que conservan la buena noticia en forma de narración escrita. Fueron compuestos en los primeros siglos de la Iglesia. 4 de ellos fueron integrados en el canon o lista del libro sagrado del Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia, y se conocen con el nombre de evangelios canónicos. Muchos otros que no fueron recogidos en dicho canon reciben el nombre de evangelios apócrifos. Los evangelios, a primera vista, parecen biografías. De hecho, son relatos ordenados que nos hablan de Jesús, de su vida en Nazaret, su infancia, su predicación, su vida pública, de su pasión, muerte y resurrección. La intención de los evangelios no es la de contarnos todo sobre la vida de Jesús, aunque pretendan narrar con fidelidad lo sucedido. No son crónicas periodísticas, ni tampoco historia en el sentido actual de la palabra. El criterio que siguieron los evangelistas al componer sus obras fue claramente pastoral, con el fin de transmitirnos las enseñanzas de Jesús, referentes a su Padre, el Dios de cielo y tierra, y al amor que tiene para todas sus criaturas. ¿Cómo se redactaron los evangelios?
Jesús comenzó su ministerio alrededor del año 27 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Pero los evangelios comenzaron a escribirse 40 años después de su muerte. ¿Pero qué ocurrió en estos 40 años? ¿Cómo se transmitieron las palabras y los recuerdos sobre Jesús durante todo ese tiempo? ¿Realmente podemos fiarnos de los que nos cuentan los evangelios? Para responder a estas preguntas, es necesario conocer cómo nacieron y se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en las primeras comunidades. Los evangelios, como casi todos los libros de la Biblia, se formaron en 3 etapas: el hecho, la memoria y la escritura. Veamos primero el hecho, es decir, la vida de Jesús. El origen de los evangelios se encuentra en el mismo Jesús y en sus discípulos que lo acompañan. La raíz de la tradición evangélica está en las palabras y signos de Jesús, de las que fueron testigos los discípulos congregados por él mismo, para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar, es decir, a evangelizar. Muchas de las enseñanzas y signos realizados por Jesús quedaron grabados en la mente y en el corazón de ese pequeño grupo de discípulos, con quienes estableció una relación muy especial, muy estrecha. Debemos tener en cuenta la importancia que la memoria tenía en la antigüedad, sobre todo entre los judíos, en la que el maestro enseñaba a sus discípulos y estos a su vez retenían el mensaje en su memoria. Trataban de aprenderlo de memoria. En tiempos de Jesús, la instrucción tenía 3 ambientes: la casa, las sinagogas y las escuelas. Y en los 3, el medio de transmisión era la memoria. En la casa, el padre enseñaba a sus hijos las tradiciones familiares y también religiosas. En la sinagoga se aprendía de memoria las principales oraciones y algunos textos importantes de las Escrituras. Por último, aunque no todos tenían posibilidad o acceso a la escuela, esta institución estaba muy extendida y se basaba también en la memoria. En este contexto, podemos decir que es fácil entender que los discípulos guardaban muy bien en su memoria las palabras y enseñanzas de su maestro. Jesús no solo llamó a sus discípulos para seguirle, sino que además los envió a predicar el mismo mensaje que él anunciaba. Este envío supone memorizar el mensaje que debían transmitir estos discípulos enviados. Después del hecho, es decir, la vida de Jesús, tenemos la memoria, o sea, los recuerdos de Jesús. Luego de la muerte de Jesús, sus discípulos lo vieron resucitado. Este hecho marcó tan fuerte sus vidas que los signos y las palabras de Jesús fueron adquiriendo un sentido profundo y nuevo, pues nada más y nada menos eran las palabras y los signos del resucitado, del Hijo de Dios. Por eso, los primeros cristianos se empeñaron mucho más en conservar sus recuerdos sobre Jesús para comentarlos y transmitirlos con la predicación, la catequesis y la celebración. Al principio, los dichos de Jesús se conservaron y transmitieron aisladamente, sin ningún orden. Poco después, los primeros cristianos fueron agrupando y ordenando según su estilo o temas, por ejemplo, parábolas, versos, refranes, proverbios, anécdotas, etc.
Así se consolidó una colección de dichos de Jesús, que para las primeras comunidades era una tradición sagrada que les servía para iluminar su propia vida y enfrentar sus problemas. También comenzó la tradición de los hechos de Jesús. Los que le habían conocido y habían sido testigos de ellos, se los contaban a los que no le habían conocido. Así nacieron los relatos de milagros, controversias y pequeñas unidades narrativas, como el relato de la Pasión, por ejemplo. Otro recurso importante utilizado para comentar las tradiciones evangélicas fueron las citas y referencias al Antiguo Testamento, pues la mayor parte de los primeros destinatarios del Evangelio conocían el Antiguo Testamento. Por último, tenemos la escritura, quiere decir la redacción. Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se concentró en torno a la ley como único instrumento para mantener la unidad del pueblo judío. La intolerancia acrecentó las tensiones entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía, hasta llegar a un abierto enfrentamiento y ruptura. Este hecho favoreció la identificación de la iglesia como algo distinto del judaísmo. Los apóstoles y testigos oculares de Jesús habían muerto, y ya nadie podría decir yo lo vi. Por eso se hacía más urgente conservar de forma fidedigna las tradiciones recibidas. Nacen así diversas tradiciones vinculadas a los principales apóstoles de la primera generación, es decir, los primeros testigos, Pedro, Santiago, Juan, Pablo. Los evangelistas reunieron y unificaron estas tradiciones, algunas de las cuales existían por escritos, dándoles la forma de narración ordenada para iluminar las nuevas circunstancias en que vivían sus comunidades. Aquí, Marcos es el evangelio más antiguo. Utilizó y organizó tradiciones y colecciones anteriores, las parábolas, las controversias, los milagros, los relatos de la pasión. Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente principal, aunque con importantes modificaciones para poder aplicar sus relatos a las situaciones de sus respectivas comunidades. Además, utilizaron otras fuentes en un claro intento de completar la obra de Marcos. El Evangelio de Juan tiene su propia historia. Hasta aquí vamos con la introducción, ya un poco larguito. Yo creo que ya da. Ahora vamos a presentar a los evangelistas, y al presentar a los evangelistas, con ello vamos a ir presentando los evangelios. Cada evangelio lleva el nombre de su autor. Y como el evangelio más antiguo es Marcos, vamos a empezar con él. ¿Quién es Marcos? Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, probablemente se trate de Juan Marcos, hijo de la señora María, que prestaba su casa para las reuniones de los seguidores de Jesús. Acompañó a Pablo y a Bernabé en algunos viajes misioneros, como lo vemos en Hechos 12:25. Estuvo cerca de Pablo cuando estaba preso, lo vemos en Colosenses 4:10, y finalmente lo encontramos en Roma como secretario de Pedro, como lo vemos en 1 de Pedro 5:13. Estos datos nos ayudan a descubrir de dónde fue sacando y juntando Marcos el material de su evangelio,
que tiene 16 capítulos. Es el evangelio más corto. Lo escribió en Roma, probablemente entre los años 64 al 70 después de Cristo, después de que Pedro fue martirizado en Roma y antes de la caída de Jerusalén. La figura simbólica. La Iglesia desde sus orígenes, desde hace mucho tiempo, dio un símbolo a cada evangelista. Se fijaron sobre todo en el principio de cada evangelio y apoyándose en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6-7. Y veamos el resultado. Marcos está simbolizado por el león. Se lo simboliza así porque este evangelio comienza en el desierto, donde Jesús fue tentado y con la fuerza de un león, rey del desierto, pudo sobrellevar las tentaciones. ¿Cuál es el estilo de escritura de Marcos? Es más bien como un periodista que pasa la noticia narrando los hechos de una manera franca, espontánea, inmediata, sin muchas vueltas. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de Marcos? Su mensaje central es la cruz. Su preocupación es demostrar que Jesús es un Mesías servidor y que su misión se cumple en el momento de su entrega por fidelidad y amor. ¿En dónde? En la cruz. Para terminar con Marcos, veamos la estructura de su libro. Como ya dijimos, él es como un periodista que informa sobre la historia de un viaje, en donde los protagonistas son Jesús y los discípulos. Como introducción tenemos la preparación del viaje. En el capítulo 1 comienza presentando a Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Y por supuesto anunciado por los profetas. Jesús presenta su misión diciendo: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado o está cerca. Tomen otro camino y crean en la buena noticia, en la buena nueva. La primera etapa de este camino lo tenemos en los capítulos 1 hasta el 8. Jesús comienza su misión llamando a los discípulos a vivir en comunidad y a participar en su misión. Pero cuando Jesús se revela como el Mesías, que atiende a los que sufren, poniendo la vida por encima de la ley, los fariseos se ofenden y se oponen a él. La segunda etapa del camino lo encontramos en Marcos 9 y 10. Jesús se manifiesta como un Mesías servidor, débil y humilde, pues los discípulos no lo entienden porque ellos esperaban un Mesías poderoso y con prestigio. Ante la incomprensión, Jesús se encamina a Jerusalén. La tercera etapa del camino tenemos en Marcos 11, 12 y 13. Jesús llega a Jerusalén y su primer enfrentamiento se da en el templo, que es como una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando Jesús a latigazo limpio echó a todos los vendedores y mercaderes del templo? Eso lo tenemos en la tercera etapa de Marcos. La cuarta etapa del camino de Marcos está en el capítulo 14, 15 y 16. Jesús se revela en la cruz como el Hijo de Dios por medio del oficial romano, y después de su muerte se encontrará con sus seguidores camino a Galilea para continuar la misión. El Evangelio de Marcos termina con el mandato misionero: vayan por todo el mundo, es decir, el camino de la evangelización continúa con los discípulos guiados por el Espíritu Santo.
Hasta aquí vamos con el Evangelio de Marcos. Lo estamos haciendo de una manera bastante resumida. Ahora veamos quién es Mateo. Es el autor del Evangelio de Mateo. Sería un escriba judío convertido al cristianismo. Conocía muy bien la Biblia hebrea y todas las tradiciones judías, pero también la lengua y la cultura griega. Algunos estudiosos piensan que este evangelio no fue escrito por una sola persona, sino por una escuela de rabinos y escribas cristianos de Antioquía. El nombre de Mateo es un recurso literario que pone toda la obra bajo la autoría histórica de un discípulo directo de Cristo, el apóstol Mateo, un publicano cobrador de impuestos. Lo vemos en Mateo 9:9. Es posible que este evangelio haya sido escrito en la ciudad de Antioquía entre los años 80 y 90 después de Cristo y tiene 28 capítulos. ¿Cuál es la figura de Mateo? Mateo está simbolizado por el rostro humano. Se lo simboliza así porque el evangelio comienza con la genealogía de Jesús. Su estilo literario. El Evangelio de Mateo es más bien una catequesis que explica el mensaje ordenando sus elementos para que pueda ser mejor comprendido y retenido. Su mensaje central es el reino. Se preocupa por demostrar que Jesús es el Mesías, descendiente de Abraham y de David. En él se cumplen las Escrituras. Se renueva Israel y se inaugura el reino de Dios. Veamos ahora su estructura. Como ya dijimos, Mateo es como un catequista que le gusta enseñar de varias formas, por medio de los discursos, por medio de comparaciones, las parábolas, por medio de los ejemplos, los milagros, por medio de las tareas, los envíos, y haciendo resúmenes de cada idea central, todas en torno al tema del reino de Dios que se ha hecho presente con Jesús. El Evangelio está muy bien ordenado, formando una estructura de 7 elementos. Sabemos bien que en la Biblia el 7 es símbolo de perfección. La introducción, el capítulo 1 y 2. Jesús es descendiente de Abraham y de David. Él es el cumplimiento de la antigua alianza, el Mesías, el nuevo David que el pueblo esperaba. Es el cumplimiento de las profecías. La primera parte, del capítulo 3 al 7. Jesús inicia su misión en el Sermón del Monte. Anuncia el programa de sus actividades y propone una nueva ley. Da a conocer los cimientos del reino de Dios. En la segunda parte, desde el capítulo 8 al 10, Jesús forma, prepara y envía misioneros del reino. Predica en Galilea, cura a los enfermos y endemoniados. Enseña las exigencias de la vocación apostólica. Motiva a la gente para que pidan a Dios que envíe obreros a su mies. En la tercera parte, los capítulos 11 al 13, mediante parábolas, Jesús habla del origen de los destinatarios, del crecimiento y el cumplimiento final del reino, que será revelado a los humildes, a los pequeños, los discípulos del Bautista, y las multitudes se preguntan si Él es el Hijo de David.
pero Mateo lo describe como el siervo de Yahvé. En los capítulos 14 al 18 encontramos la cuarta parte. Jesús enseña que el reino debe comenzar a construirse a partir de la comunidad unida por la ley del amor y del servicio, de entrega y de donación de sí mismo. Y en la quinta parte, en los capítulos 19 al 25, Jesús actúa como profeta y enseña que el amor debe practicarse por medio de la misericordia y la justicia. Condena al templo, anuncia su destrucción y ataca la hipocresía de sus dirigentes. Como conclusión, en los capítulos 26 al 28, el reino se inaugura en la última cena, como signo de la ley, del servicio y de la entrega de sí mismo, que se realiza con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hasta aquí podemos ir con el Evangelio de Mateo. El siguiente evangelio evangelista es Lucas. ¿Quién será Lucas? Este evangelista es el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles, como lo vemos en Hechos 1:1. Él era de Antioquía, en el Asia Menor, y de profesión médico, como lo vemos en Colosenses 4:14. Se convirtió del paganismo griego al cristianismo. Fue compañero de Pablo, y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. No solo en la prisión de Roma, sino también en algunos de sus viajes misioneros. Él escribió alrededor del año 80 al 90 después de Cristo. La figura simbólica de Lucas es el toro. Se lo simboliza así porque el Evangelio comienza con el templo donde se sacrifican los toros. Lo vemos en Lucas 1:8. Su estilo de escritura. Lucas es un médico que se preocupa mucho por la salud, por la salvación, tanto por los cuerpos como por las almas. Y es un historiador que ordena los hechos. Está preocupado por la justicia e igualdad. Su mensaje central es la libertad. Y se preocupa por probar que Jesús como profeta viene a realizar la justicia y la liberación total. Muestra también cómo los seguidores de Jesús deben escuchar su palabra y ponerla en práctica. ¿Cuál es el contenido y la estructura de Lucas? Lucas es un médico muy preocupado por la salud y la enfermedad y de todo aquello que aqueja a las personas y les hace perder su dignidad de hijos de Dios. Por eso insiste en que Jesús es el que demuestra con su vida y enseñanza que Dios es un Padre misericordioso, que consuela, acoge y levanta a los que sufren. Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo, en Lucas 2:30, como el liberador de los pobres y oprimidos y marginados, en Lucas 4:18, como el revelador de la misericordia del Padre, Lucas 15:1 al 30. Nos muestra también que ser discípulo es caminar con Jesús, Lucas 9:57. En el Evangelio de Lucas, Jesús siempre está caminando. Este Evangelio es como la historia de ese caminar que comienza en Galilea y llega hasta Jerusalén, pero no termina con la muerte, pues Él continúa resucitado
caminando con su comunidad. Y este recorrido, este camino tiene 6 partes. La preparación del camino. Desde el capítulo 1 de Lucas es la presentación de Juan Bautista, símbolo de Israel y la antigua alianza. Último profeta que anuncia la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. También vemos que Jesús se prepara para la misión. Él recibe el Espíritu Santo. El segundo momento, la actitud en Galilea, desde el capítulo 4. En Galilea, Jesús da a conocer el programa de su misión. Jesús realiza su misión por medio de obras y palabras. Da a conocer su identidad. Y vemos ahora el viaje a Jerusalén, desde el capítulo 9. Es el bloque más largo del Evangelio. Las parábolas del amor y las actitudes que deben tener los discípulos para seguir a Jesús. La gran misión que Jesús tiene que cumplir, subir a Jerusalén. La cuarta parte, la actitud en Jerusalén. Desde el capítulo 19, Jesús entra en Jerusalén, denuncia las estructuras injustas representadas en el templo, denuncia la intención que algunos tenían de matarlo, anuncia el fin de Jerusalén. Y en la quinta parte tenemos las consecuencias del enfrentamiento, capítulo 22 al 23. Jesús es traicionado, asume las consecuencias de lo que ha hecho a lo largo de su vida. Celebra la última cena como signo de lo que pronto va a suceder. Es apresado, juzgado, asesinado. Y la última parte, vemos la resurrección y el camino de la iglesia, el capítulo 24. Jesús no ha muerto, resucitó y se manifiesta a sus discípulos. Transforma su camino de derrota en uno de esperanza. La historia de la salvación continúa en el camino de la iglesia ahora. Hasta aquí llegamos con Lucas. Pasamos ahora a ver el último libro y el más nuevo, el más reciente, es de Juan. Pero ¿quién es Juan? Nada se sabe con certeza acerca del autor ni del lugar de composición de este evangelio, aunque la tradición desde antiguo se lo ha atribuido al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, como lo dice Marcos 1:19. Lo más probable es que Juan tuviera un grupo, una escuela de discípulos que le acompañaba muy de cerca y se encargaron de la redacción final. Otros identifican al autor con el discípulo a quien Jesús amaba. La tensión con el judaísmo que presenta este evangelio sugiere que pudo ser escrito en algún lugar de Palestina o de Siria, en el que los judíos tenían gran influencia. La fecha de composición suele fijarse después del año 90, después de Cristo, claro. La figura simbólica de este evangelista o de este evangelio es el águila. Se lo simboliza así porque este evangelista comienza el evangelio remontándose a los orígenes. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. Vuela muy alto Juan, una teología muy avanzada para su época. El estilo de Juan es más bien teológico, como decíamos, que reflexiona sobre el acontecimiento de Jesús y procura profundizar en su significado. ¿Cuál es el mensaje central de este evangelio? Es la vida, y se preocupa por mostrarnos a Jesús como la señal que el Padre nos da para encontrarnos la vida eterna. Muestra también cómo Jesús es el centro de
todo el comportamiento moral y ético también. Veamos la estructura del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es como una profunda reflexión teológica sobre el misterio de Jesús. Es una respuesta a la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús y ante la tentación de los cristianos de huir del mundo por miedo de sus crisis y conflictos de fe. En este Evangelio, los que se encuentran con Jesús van descubriendo lentamente la identidad de Jesús. Lo reconocen como Señor, profeta, Mesías y Salvador del mundo. Pero Juan descubre que Jesús es el Hijo de Dios, que estaba unido al Padre y vino a nosotros haciéndose hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan describe las características del auténtico discípulo, aquel que después de contemplar sus signos y escuchar sus enseñanzas, cree y se mantiene firmemente unido a Jesús, continuando su obra y permaneciendo en su amor. Este Evangelio tiene 5 partes. Veamos el prólogo en el capítulo 1. Por medio de este himno, Juan presenta a Jesús como aquel a quien anunció Moisés. Anticipa los grandes temas del Evangelio: la palabra, la vida, la luz y la verdad, el mundo, la oscuridad. La segunda parte, el libro de las señales. A diferencia de los otros evangelios, Juan solo tiene 7 milagros y los llama señales o signos. En todos ellos el tema fundamental es la vida. Por el hecho de ser 7 signos, el evangelista nos indica que Jesús es la plenitud de la vida. Y esto lo encontramos desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12. La tercera parte, el libro de la comunidad. Desde el capítulo 13 al 17. Jesús, antes de su pasión, se dedica a preparar a sus discípulos, enseñándoles en qué consiste ser seguidor suyo. Proclama el amor mutuo como el nuevo mandamiento. Anuncia su pasión y las persecuciones de los que los sigan. Los fortalece y ora por ellos. La cuarta parte es el libro de la glorificación de Jesús, capítulo 18 al 20. La pasión y muerte no es derrota, sino es triunfo. Es el signo más grande del amor. Jesús resucita el primer día de la semana. Y María Magdalena cree que han robado el cuerpo. Solo el discípulo amado vio en esto el signo del cumplimiento de las Escrituras y creyó aún sin haber visto al resucitado. Y como conclusión, en el capítulo 21, el resucitado se aparece a sus discípulos para describir simbólicamente su tarea, esa tarea evangelizadora. El Evangelio concluye con la confesión de Pedro y la confirmación del Señor, que le encomienda el cuidado del rebaño. Y hasta aquí vemos el Evangelio de Juan. Todos estos evangelios, los 4 por supuesto, de una manera resumida. Y les agradezco a todos por haberme acompañado hasta aquí en esta pequeña travesía hacia el interior de la Sagrada Escritura. Espero que lo sepan aprovechar muy bien y compartan con aquellos hermanos que ustedes creen que puedan serle de utilidad. Y quiero agradecer también a Dios por haberme dado el tiempo
y los instrumentos y las personas indicadas para que esto pueda llevarse a cabo. Espero que nos veamos muy pronto en otras travesías y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.